Bien, en el segundo problema de la ayudantía 12 tenemos un campo vectorial dado por f de x, y, z igual a 7y, 3x y z más 2. Tres componentes, toma tres variables, entonces va de R3 a R3. Y en la pregunta A nos preguntan, calcule la divergencia de este campo. Entonces, como ya hemos visto, es simplemente plantear que es nabla producto punto con nuestro campo, ¿cierto? Donde nuestro campo es el que ya mencionamos, 7y, 3x, z más 2. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es tomar la primera componente, derivarla con respecto a x. La segunda componente, derivarla con respecto a y. Y la tercera componente, derivarla con respecto a z. Y todo eso sumado, ¿cierto? Y como resultado, debería darles igual a 1. Ahora, pregunta propuesta. Voy a anotar aquí. Propuesto. ¿Qué significa que sea constante igual a 1? ¿Qué significa que nuestra divergencia sea constante y igual a 1, o sea, mayor que 0? Ahí una pregunta propuesta para que la piensen. ¿Qué significa que sea positiva? ¿Qué significa que sea constante? Porque perfectamente podría no serlo, ¿cierto? Si nosotros tomásemos un campo vectorial más complicado, probablemente no sea constante el resultado, sino que sea algo 2x, 2y más 2z, por ejemplo, no. Eso nos dio en el caso anterior del ejercicio 1, si es que no me equivoco. Entonces, ¿qué significa que en este caso sea constante y que sea mayor que 0? Pregunta propuesta. En segundo lugar, nos piden calcular el rotor. Y como ya hemos visto, esto equivale a hacer el producto cruz entre nabla y nuestro campo F. De esta manera, vamos a tener que las componentes son la área parcial con respecto a x, la área parcial con respecto a y la área parcial con respecto a z. Y en el vector de abajo ponemos las componentes de nuestro campo vectorial f. En este caso son 7y, 3x y z más 2, ¿cierto? Y al hacer producto cruz, nos va a dar como resultado 0, 0 igual, o sea, y menos 4 en el componente de k o de z. Entonces también aquí un propuesto, o mejor lo digo mejor, es irrotacional este campo. Escribirlo mejor. Es irrotacional. ¿Qué significaba que fuese irrotacional? Irrotacional. O mejor dicho, quizás en palabras no tan técnicas. Si nos paramos en cualquier punto del espacio en este campo que nos dan, vamos a tener una tendencia a rotar sobre nuestro propio eje. Quizá una pregunta un poco más abstracta y la respuesta quizás no es tan fácil como la de acá, pero no está de más que lo piensen. Simplemente quédense con que el rotor de un campo vectorial equivale a hacer producto cruz entre nabla y el campo. En este caso nos dio 0, 0, menos 4. Ahora vienen unas preguntas más interesantes que son la pregunta C, que nos dice que hay que calcular la integral de línea de f. F, acuérdense que es un campo vectorial, que lo tenemos aquí, sobre nuestra curva, que va a ser un cuarto de circunferencia centrada en el origen y con radio A. Entonces aquí tenemos nuestra curva, es un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Es solamente el anillo, solamente la parte exterior. Aquí tenemos que justo está en A y en A porque tiene radio A. Y para calcular la integral de línea yo les enseñé que habían una serie de pasos. En primer lugar, identifiquen el campo. El campo que estamos integrando es f de x, y, z, 7y, 3x y z más 2, ¿cierto? Segundo paso, ¿cuál es la parametrización de la curva sobre la cual estamos integrando? En este caso, fíjense que al ser un cuarto de circunferencia, nos conviene parametrizar esto con coordenadas polares. Y nuestro parámetro sería el t, porque el radio va a ser constante, porque al final es solamente el anillo. Entonces el radio es a por coseno de t, a por seno de t, y en z yo le pongo un 0 porque no tiene variación en z. Y mi t, que va a ser mi ángulo de referencia, mi ángulo parámetro, es de 0 a pi medios porque va desde aquí hasta pi medios. Luego la derivada de gamma de t, simplemente les va a dar como resultado menos a por seno de t, a por coseno de t y bueno, 0. Y en cuarto lugar lo que tienen que hacer es evaluar el campo en la parametrización. Entonces fíjense, aquí está nuestro campo y acá está nuestra parametrización.
Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar componente a componente. Si nosotros tenemos que en la parametrización la componente I es A por seno de t, nosotros evaluamos en el campo que 7 por I es 7 por A seno de t, ¿cierto? Si nosotros tenemos que X, ¿dónde está nuestra componente X en la parametrización? Fíjense, es X y Z. Entonces nuestra componente X es A por coseno de t. Y reemplazamos 3 por A coseno de t. Es componente a componente. Y al final, aquí nuestra componente Z en la parametrización era 0. Por lo tanto, acá va a ser 0 más 2. Al final es 2 nomás. Y una vez que tenemos la parametrización, ahí está. Una vez que tenemos el campo evaluado en la parametrización, que sería esto de acá, procedemos a integrar, que es lo mismo que el campo vectorial, ¿cierto? Evaluado en la parametrización, producto punto con la derivada de gamma con respecto a t de t. Y fíjense que es hacer el producto punto entre lo que ya mencionamos y la derivada de t, que es lo que ya hemos calculado. El resultado de esta integral, fíjense, debería darles menos a cuadrado por pi. Yo les dejo a ustedes de tarea que la resuelvan y vean que da lo mismo. Debería darles exactamente igual. Y si no, me reclaman por comentarios. Vamos a la última pregunta, que es la parte D. Quiero que ustedes tengan anotado en una esquina de la hoja o de donde estén anotando este resultado. ¿Y de dónde viene este resultado? Ténganlo súper anotado. Ahora nos piden calcular el flujo del campo F sobre la superficie S encerrada por la curva C. Entonces nosotros teníamos una curva que era un cuarto de circunferencia y ahora nos piden calcular el flujo del mismo campo que teníamos antes, ¿cierto? Paréntesis, aquí me faltó esto aquí, el flujo de rotor de F, no de el mismo campo, quiero decir, me confundí ahí. Calcular el flujo del rotor de F sobre la superficie S. Entonces nosotros teníamos un campo F, ¿cierto? Pero ahora nos piden calcular el flujo no de ese campo, sino que del rotor de ese campo sobre la superficie que estaba encerrada por esta curva. Entonces, si nosotros antes teníamos que la curva era esta de acá, bueno, calculemos el flujo, pero por la superficie que está encerrada en esa curva. Veamos entonces ahora los pasos que hacíamos para calcular una integral de flujo. El primer paso entonces es identificar el campo, que en este caso nuestro campo es el rotor de F. Y ya habíamos calculado que es 0, 0, menos 4. Ese es nuestro campo. Luego la parametrización de S, que es nuestra superficie, que es un cuarto de círculo, la podemos caracterizar con coordenadas polares también, donde vamos a ocupar un radio y un ángulo. Y rho coseno de teta, rho seno de teta y 0 en las componentes x y z respectivamente, con los límites de integración de teta, que es nuestro ángulo, de 0 a pi medio, ¿cierto? Y con el radio variable de 0 a, porque ahora estamos considerando toda la superficie acá. Luego, el tercer paso corresponde a calcular la derivada de nuestra parametrización, que debería darles con respecto a rho y con respecto a teta estos vectores de acá. Coseno de teta, seno de teta 0, rho seno de teta y rho coseno de teta. Y finalmente tenemos que, o bueno, mejor dicho, el siguiente paso es calcular el producto cruce entre estas dos cosas, ¿cierto? Que son con respecto a rho y con respecto a teta, las derivadas parciales. Y el resultado debería darle 0, 0, rho. Finalmente, ¿qué es lo que sigue? Deberíamos ahora, al igual que antes, evaluar el campo sobre nuestra parametrización. Acordémonos que rotor de F es nuestro campo, no F. Tenemos que tener eso en consideración. Y acuérdense que rotor de F es 0, 0, menos 4. Y de esta manera nosotros en verdad no tenemos nada que evaluar porque no tenemos variables acá que reemplazar. Así que nos quedamos con que el campo rotor evaluado en la parametrización, que lo escribí de esta forma media rara, va a ser igual, va a ser 0, 0, menos 4. De esta manera nos ponemos a integrar, y fíjense, el rotor de F, que era nuestro campo, producto punto, y bueno, el rotor de F entonces evaluado en la parametrización, producto punto con
el producto cruz entre las derivas parciales, que acuérdense, esto es el vector normal de rho de teta. Ahí tenemos los límites de integración para el rho. Están, de hecho, sí, están cambiados acá. Se me fue cuando lo estaba haciendo. Se me fue cuando lo estaba haciendo. Menos mal me di cuenta ahora. Ahí sí, porque teta está afuera y teta es el ángulo que da de 0 a pi medios. Bien, lo que hice acá entonces es hacer el producto punto entre el rotor de f, que era 0, 0, menos 4, y el vector normal, ¿cierto? No normalizado, sino el vector normal, normal, que era 0, 0, rho, que sale el producto cruz entre las derivas parciales de la parametrización. Y finalmente, bueno, el teta se me puede ir para afuera porque no depende o no hay ninguna cosa acá que dependa de teta, entonces saco el pi medios y desarrollo la integral, fíjense, y nos da exactamente el mismo resultado que antes. Entonces, yo les digo, notemos que el resultado es igual. Entonces, es lo mismo que tengo acá abajo, que el rotor de f, ¿cierto? Evaluado en la parametrización producto punto con el vector normal, bueno, esto es la integral de flujo del rotor de f sobre la superficie S, donde S es nuestra superficie encerrada en la curva. O sea, si nosotros teníamos nuestra curva, que era un cuarto de circunferencia, acá nuestra superficie es lo que está dentro de esa curva, ¿cierto? Una es la curva y la otra es la superficie que está encerrada. Si nosotros aplicamos la integral de flujo, ¿cierto? Sobre esa superficie del rotor, eso va a ser siempre igual que la integral de línea de nuestra curva, pero en este caso ocupando el campo solito. Y eso, señores y señoras, se llama teorema de Stokes. Y vamos a ver que tiene aplicaciones bastante interesantes en las siguientes partes del curso. Así que eso comprende esta ayudantía de hoy día. Esto es extra en verdad, pero fíjense que nosotros podemos ocupar estos elementos para calcular cosas y, ¿dónde está? Que son iguales. Y bueno, la parte en verdad de la materia es calcular rotor y divergencia. Nos vemos en la próxima ayudantía, que va a ser la última.